Buenos días, vamos a seguir hablando de las ruedas, el tema que estuvimos tocando ayer, ¿vale? La segunda parte, por así decirlo. ¿Mm? Vamos a directamente al programa, ¿vale? Vale. Espérate, sí, aquí yo creo que es esta. Ahora me decís, ¿veis la pantalla del ordenador? Sí. Vale, perfecto. Pues lo que vamos a ver, la presión de los neumáticos. ¿Eh? La presión de los neumáticos. Que, hombre, aquí tenemos tres dibujos. Tenemos, vamos a ver. Tenemos tres dibujos, ¿vale? Vamos a ver. Ahí. Hay una que es la presión correcta y hay dos, pues que la presión es la incorrecta. ¿De acuerdo? Otra vez, la han liado. Venga. ¿No quiere pintar hoy o qué? Sí, ¿no? Ah, vale. Anterior, aquí, vale. La presión correcta, esta. En el medio. Esta parte es la banda de rodadura, ¿vale? Esta es la banda de rodadura. ¿Mm? Rodadura. ¿De acuerdo? Esa es la parte de la banda de rodadura. Esa es la que debe encontrarse siempre en contacto con el suelo. En contacto con el suelo. Esta sería la presión correcta. La presión correcta. ¿De acuerdo? Esta presión es un neumático desinflado. Veis cómo se ahueca por el medio. Sí. ¿Vale? Y también cómo se ensancha de los laterales. Ahora hablaremos de ello. Y este sería un neumático, el de la derecha, un neumático muy inflado. Solamente se apoya por el medio. Solamente se apoya por el medio. Vamos allá. La presión de inflado de los neumáticos. La presión de inflado de los neumáticos. ¿Cuál debe ser? Pues da lo mismo que sea un neumático con cámara o un neumático sin cámara. La presión que deben tener los neumáticos debe ser siempre la recomendada por el fabricante. Lo que diga el fabricante de ese coche, de ese vehículo, ¿vale? Esa es la presión que nosotros debemos dar a las ruedas de nuestro coche. Oye, ¿y dónde viene eso? ¿Dónde viene? Pues mira, yo puedo buscar la presión de inflado de los neumáticos de mi coche o de las ruedas de mi coche, la puedo mirar en el libro de instrucciones, ¿vale? Si, oye, pero libro de instrucciones no tengo porque mi coche es viejo. Pues hay en algunos coches en los que viene una pegatina en la tapa de la gasolina, por dentro, por donde se echa combustible, ¿vale? Y luego hay en otros coches que lo ponen en la puerta, justamente en el, al abrir la puerta del conductor, miramos donde engancha normalmente la puerta y allí habrá una pegatina o una placa. Esos son normalmente los tres lugares donde podemos mirar la presión de inflado de los neumáticos. Y tiene que ser la recomendada por el fabricante. Perfecto. Sí. Bien. Perfecto. ¿De qué depende la presión de inflado? Pues depende de varios factores, concretamente de tres. Concretamente de tres. Por ejemplo, vaya, pues estamos hoy con el cacharrito, que yo no sé, no sé, no sé. De tres factores. El peso, ¿de acuerdo? Oye, puede ser que el coche mío, que mi coche, que mi coche, lleve las mismas ruedas, las mismas ruedas que cualquiera de los vuestros, ¿vale? Que cualquier coche que tengáis vosotros. Pero claro, si mi coche, por ejemplo, pesa más que cualquiera de los vuestros, la presión de las ruedas de mi coche seguramente sea distinta a la de los, a la de los, a la de los, perdón, a la de vuestros coches. Perfecto. Porque pesa más. ¿Vale? También depende de las dimensiones del neumático, que sea más estrecho, más ancho, más alto, ¿vale? Y también depende del comportamiento del vehículo. ¿A qué se refiere con esto? Pues que a lo mejor siendo la misma rueda, ¿eh? No es lo mismo dar presión de inflado a una rueda para una conducción deportiva, ¿vale? Que para una conducción cómoda
o para andar por el campo, por caminos, ¿de acuerdo? La presión pues no es la misma. Si realmente, entonces, como no somos realmente expertos, hay que hacer caso al fabricante del vehículo. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a añadir una pregunta de la V. Del código de velocidad eso lo estuvimos viendo ayer. Tienes que procurar verme en los vídeos. Vale, es que ayer no lo vi, por eso. Ese, si es posible, esta noche intentaré meterle en YouTube, porque el día de ayer no le he metido todavía y le meteré en YouTube. ¿Vale? La presión de inflado, ¿con qué debo medirlo? Pues con un aparato llamado manómetro. Esto es un manómetro. Un manómetro sirve para medir la presión del aire. ¿De acuerdo? Con eso mediremos la presión de inflado del neumático. ¿Y cómo es recomendable mirar la presión de inflado? Pues se recomienda en frío. ¿Vale? En frío. Se recomienda que la presión de los neumáticos lo miremos en frío. ¿Vale? ¿Y qué es en frío? Pues hombre, antes de iniciar la marcha, ¿vale? O habiendo recorrido menos de 3 kilómetros a menos de 50 kilómetros por hora. ¿Vale? Eso se considera que el neumático está frío. ¿De acuerdo? Cuando o bien aún no lo hemos cogido, no hemos empezado a andar con él, o bien que hayamos empezado a andar, pero con mucho 3 kilómetros, a una velocidad inferior a 50 kilómetros por hora. Yo ahí puedo medir la presión de inflado de los neumáticos sin ningún problema. ¿Por qué no lo puedo mirar en caliente? ¿Por qué no lo podría mirar en caliente? Que se puede mirar realmente, ¿eh? Se puede llegar a mirar. Porque nos daría una presión más alta, ¿eh? A lo que está realmente el neumático. ¿De acuerdo? Imaginemos que en frío, si la medimos en frío nos da 2,5. Pues si lo medimos en caliente, seguramente nos va a dar entre 2,7 y 2,8. Entonces es un dato erróneo. ¿De acuerdo? Por favor, que si alguien se dedica a mirar la presión de inflado estando los neumáticos calientes, que no intente desinflar la rueda. ¿Vale? Porque claro, te está dando un valor más alto porque el neumático está caliente. Perfecto. Sí, perfecto. Bien. ¿Cada cuánto hay que mirar la presión de inflado? Pues frecuentemente, que menos que cada 15 días. Pero no con el pie, que me parece muy gracioso. ¿Eh? Hay conductores que se ponen al lado de la rueda y la pegan así una patada y dicen, pues parece que está bien. Hostia, qué forma de mirar la presión, macho. ¿Eh? Qué forma de mirar la presión. Es como cuando mirábamos la presión de la bicicleta. Igual. Que cogíamos con los dedos. Cuando ya no eras como capaz de hundirla más, decíamos, pues ya está, ya está. No, pues así no, ¿vale? Frecuentemente, es decir, frecuentemente se recomienda una vez cada 15 días o por supuesto antes de un viaje largo, ¿vale? Y hay una cosa muy importante, no hay que olvidarse de la rueda de repuesto, de la rueda de repuesto. Es decir, tenemos que mirar las 4 que lleva el coche girando, ¿vale? Pero también hay que mirar la presión de inflado de la rueda de repuesto. Siempre tiene que ser inferior a la que es Superior. Ahora explico eso, tenemos que mirarla, porque con el paso del tiempo el neumático va perdiendo presión, con lo cual también hay que mirarla. ¿De acuerdo? Sí. Y ahora la pregunta es, porque claro, ¿qué presión debo dar yo a la rueda de repuesto si la rueda de repuesto que tengo es igual que las otras 4 que tiene el coche? Es decir, porque ruedas de repuesto hay de 2 tipos. ¿Vale? Está la de uso temporal o tipo galleta, que es la que parece la de como un carretillo, como esta. Posiblemente un poquito más grande que esta, un poquito más grande que esta, ¿vale? Bueno, muy parecida. Esta es de uso temporal, está limitada. ¿A qué está limitada? A que está limitada en velocidad. Yo pongo, se me pincha una rueda normal y tengo que poner esta rueda de repuesto, la de uso temporal, ¿vale? Pues yo no puedo ir a más de 80 kilómetros por hora. Y como mucho el recorrido seguido que puedo hacer con ese tipo de neumático, ¿vale? El recorrido seguido es de 200 kilómetros.
más de 200 kilómetros puede estar excesivamente caliente este neumático y puede provocar un grave accidente. ¿Vale? Perfecto. Entonces, esa sería una de las ruedas de repuesto, que puede ser que tengamos en el coche. Pero yo me refiero a la rueda de repuesto que es igual que las otras 4. La misma medida, ¿vale? El mismo tamaño. Bien, ¿qué rueda de repuesto? Es decir, la que tenemos en esta imagen. La que tenemos en esta imagen. Vamos a ver, aquí. ¿Veis la pantalla, no? Sí. Bien, la que tenemos en esta imagen. ¿Qué presión debo dar yo a esta rueda de repuesto? Pues mirad lo que pone aquí. ¿Qué le pasa hoy a esto? Esto le pasa algo raro hoy. ¿No? Vale, vamos a ver. Se aconseja darle la presión más alta de las fijadas por el fabricante. Vale. La presión más alta de las fijadas por el fabricante. Pues me quedo igual. Me quedo igual. ¿Qué significa eso? Pues vamos a explicarlo. Imaginemos que este es nuestro coche. Ojalá, pues como no le pinte mejor, este es nuestro coche. ¿Vale? Y tenemos, por supuesto, nuestro coche tiene 4 ruedas. 1, 2, 3 y 4. ¿No? Perfecto. Oye, lo que sí hay que quedar claro es lo siguiente. La presión en el eje, la presión de las ruedas en el mismo eje, la presión de inflado de las ruedas del mismo eje deben ser las mismas. ¿Vale? Es decir, si la presión en la rueda delantera izquierda son 2,5 kilos por el fabricante, por supuesto, la de la derecha van a ser también 2,5 kilos. ¿Vale? Sí. Las del mismo eje tienen que ser igual, la misma presión. Pero, ¿y en las 4 ruedas? ¿Va a ser la misma presión en las 4 ruedas? Posiblemente no. Porque hemos dicho que depende del peso, las ruedas llevarán, aunque sean iguales, las delanteras y las traseras, depende del peso, llevarán unas más presión que otras. Por ejemplo, en la parte delantera recordáis que está el motor y en la parte trasera está el maletero vacío en un principio. Pues ¿cuáles son las que más presión de inflado van a llevar? Normalmente las delanteras. ¿Vale? En este caso hemos puesto como ejemplo 2,5 kilos. En las traseras, si la trasera izquierda pesa 2 kilos, la trasera derecha la tengo que dar, ¿qué? 2 kilos. 2 kilos. ¿Vale? Bien, ahora, la famosa rueda de repuesto. La famosa rueda de repuesto. Esta de aquí. ¿Qué presión la doy yo? Y dice tráfico, bueno, dice tráfico. Dicen los expertos que hay que darle la presión más alta de las indicadas por el fabricante. ¿Qué significa esto? Pues de la presión que tienen las ruedas de mi coche, ¿cuál es la más alta? Las de adelante. En este caso, en el ejemplo, hablamos en todo momento de este ejemplo, ¿vale? En este ejemplo, la presión más alta la tienen las delanteras. Pues, y son 2,5 kilos. Pues a la rueda de repuesto, ¿qué presión la tengo que dar? 2,5 2 kilos y kilos. medio. Eso es lo que significa la presión más alta de la fijada por el fabricante. ¿De acuerdo? ¿Y por qué 2,5 kilos y no 2 kilos? Pues muy sencillo. Primero que no sabemos qué rueda se nos va a pinchar, ¿vale? Y segundo, yo creo que siempre cuando se nos pincha una rueda, creo que es más fácil desinflar que inflar, ¿no? Es decir, si yo a la rueda de repuesto le doy solamente 2 kilos y se me pincha, se me pincha la rueda delantera, ¿cómo le doy 2,5 kilos? ¿No? Con la boca, soplando ahí, ¿eh? Te va a quedar los No. pulmones. Sin embargo, tiene 2,5 kilos y se nos pincha la trasera. Pues aplicando una pequeña presión sobre la válvula, es decir, aplicando una pequeña presión, vamos a ponernos aquí, sobre la válvula, sobre esta válvula, aquí dentro, se puede llegar a desinflar, perdón, que no me veis, aquí dentro se puede llegar a desinflar un poquito la rueda. Sí. Perfecto. ¿Hemos comprendido el por qué tenemos que dar la presión más alta de las indicadas por el fabricante? Sí.
También tengo que decir que la presión de inflado no varía. Da lo mismo que sea invierno, que sea verano, que esté lloviendo, que haya nieve. La presión de inflado no varía. Tiene que ser la indicada por el fabricante, Fabricante. ¿vale? La indicada por el fabricante. ¿Perfecto hasta ahora? Sí, perfecto. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, compartir. Vale, ocultar. Oye, ¿qué ocurre si la presión es inferior a la correcta? Es decir, no miro la presión cada 15 días y ¿qué ocurre? Pues que la presión de inflado va bajando, con lo cual es una presión inferior a la correcta, a lo que nos indica el fabricante. Bien, pues es algo curioso. Mirad lo que hace el neumático. El neumático se ahueva por el medio, no sé si lo veis en la imagen, se ahueva por el medio Sí. de la banda de rodadura, porque todo esto es la banda de rodadura, ¿vale? De rodadura, se ahueva por el medio y solamente está en contacto ¿qué? Los Los laterales. bordes de la banda de rodadura, Sí. los bordes de la banda de rodadura, los bordes del dibujo, ¿de acuerdo? ¿Por dónde se va a desgastar más y más rápido el neumático? Pues miradlo, en la imagen número 2 se ve de puta madre. Por los lados de la banda de rodadura, por los Rodadura. bordes de la banda de rodadura. Y sin embargo, por el centro sigue habiendo dibujo. Sigue habiendo dibujo. El que el neumático esté desinflado también conlleva una cosa muy peligrosa que hablaremos ahora. ¿Veis que se deforma también mucho por aquí? Sí. Esta parte es el flanco, ¿eh? Esta parte es el flanco. Pues, por ejemplo, por esa deformación, al tomar una curva excesivamente rápido, ese flanco, al estar el neumático más desinflado, perdón, si está el neumático desinflado, ese flanco se deforma más, ahueva más, roza con el borde de la llanta y el neumático se raja. ¿Vale? Luego os intentaré enseñar algo. Aumenta el peligro de reventón. ¿Vale? Con un neumático desinflado, es decir, inferior, la presión inferior a la correcta, aumenta el peligro de reventón. Hay gente que se cree que es cuando la inflas demasiado. No, no, no. Es reventón. ¿Y el reventón dónde se produce? Fijaos dónde se produce. Esta parte del neumático, ¿cómo se llama? Flanco. Flanco. Exactamente. Por el flanco. Por el flanco. ¿Vale? ¿Y por qué se ha producido? Voy a intentar ahora, aunque tenía que haber comido más yogures, o más Bueno, fritas y más patatas fritas. Voy a intentar ahora, porque Peraludera me lo tiene prohibido, macho. Me está poniendo a dieta, pero a dieta. ¿eh? Bien, el, neuma- el neumático, vamos a ver si lo vemos, ¿vale? A ver si se ve mejor. Ay, que se me vea la pantalla. El neumático cuando está desinflado adquiere esta forma. ¿Veis cómo se deforma del flanco? sí. ¿Ves, Erika? Pues ¿qué ocurre en una curva? Que como el neumático está desinflado, esto se deforma más todavía y esto roza con el borde de la llanta. Por eso hace revolución. Por eso se produce un reventón. Por eso se produce un reventón. Que un reventón se puede producir principalmente por dos causas. Puede haber más causas, ¿no? Pero principalmente hay dos. Una es por baja presión de inflado y otra es, si nos acordamos, que creo que lo dije ayer, por un pinchazo. Porque cuando recibimos un pinchazo, cuando la rueda se pincha, se va a que desinflar, ¿no? Pinchando. Con lo cual, podemos sufrir también un reventón. ¿De acuerdo? Sí. Seguimos. Vamos a seguir. Compartir. Ocultar. Perfecto. La presión del inflado también, si es inferior a la correcta, pues con pavimento mojado, ¿vale? Con el suelo mojado, como podéis ver en la imagen, disminuye la adherencia, ¿vale? Y aumenta el riesgo de que el coche patine o que haga aguaplaning.
¿Y qué es el aquaplaning? El flotar por encima del agua, ¿vale? Flotar por encima del agua, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué se puede llegar a producir esto? El aquaplaning puede haber varios motivos, ¿vale? Puede haber varios motivos. La principal causa de aquaplaning es la velocidad. Pero, por ejemplo, por culpa del neumático también. Si, por ejemplo, tenemos un neumático sin dibujos, ese agua no es capaz de eliminarse. ¿Vale? No es capaz de eliminarse. Con lo cual, se queda debajo de la rueda y el coche flota por encima del agua. ¿De acuerdo? Y también puede ser porque la presión de inflado sea inferior a la correcta. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque hemos dicho que si la presión de inflado es inferior a la correcta, el neumático adquiere esta forma. Vamos a verlo otra vez. Vale, adquiere esta forma. Vamos a ver. Ahí. ¿Por dónde se ahueva el neumático? Por debajo, por el medio. Sí. ¿Qué ocurre? Que el agua se acumula aquí, en el medio, y no puede ser eliminada. No sale por los lados de la rueda, no saldría por los lados de la rueda. ¿De acuerdo? Entonces el coche flota por encima del agua y a eso se le llama aquaplaning. ¿Perfecto? Perfecto, sí. Bien, seguimos. Se pierde estabilidad, por supuesto. Se pierde estabilidad. Disminuye la adherencia. Claro, también ten en cuenta lo siguiente, es decir, con el neumático desinflado solamente no está apoyando no está apoyada toda la banda de rodadura, solamente apoya ¿qué? Este borde y este borde. Lo del medio no agarra, entonces disminuye la adherencia, ¿vale? Y por supuesto, aumenta el consumo de combustible. ¿Pero lo aumenta? Sí, porque aumenta la resistencia nos cuesta más mover el coche. Si no, probarlo. Desinflar las ruedas, ¿vale? E intentar girar el volante. Y ahora lo que cuesta. Pues a la hora de andar, al coche, pues claro, le va a costar más salir, con lo cual aumenta el consumo de combustible. Una prueba la solemos hacer, una prueba lo podemos hacer con la bicicleta. Y con las bicicletas hemos sido unos bestias de tres pares narices. Con las bicicletas, yo me acuerdo que se nos pinchaban, ¿vale? Y por no ir andando con ellas, íbamos en ella montados, tiene cojones. Cargásemos lo que nos cargásemos. Pues una de las cosas que pasaba, además de que perdía estabilidad, es decir, la bici se nos iba para todos lados, ¿no? Pues además nos costaba más dar pedales. Pues lo mismo en un coche. Lo mismo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien. Perfecto, vamos a seguir. Vamos a ocultar. Esto con la presión inferior a la correcta. Con presión inferior a la correcta. Con una superior. Pues también disminuye la adherencia. Ya que la zona de contacto, pues, es inferior, vamos a ver, solamente tiene un punto de apoyo. Mirad, solamente esta es la banda de rodadura, esta vamos a poner otro color aquí, esta sería la banda de rodadura de aquí a aquí, ¿vale? ¿Y por dónde se apoya solamente el neumático? Por el centro. Por el medio. Por el medio. Por el medio. Y eso es lo que se desgasta. ¿Vale? Lo del medio. Sin embargo, lo de los lados de la banda de rodadura, lo del borde de la banda de rodadura, pues sigue teniendo dibujo. ¿Qué problema hay? Claro, no se ha desgastado, no apoya contra el suelo. Pues vuelvo a repetir que disminuye la adherencia. Pero también ocurre lo siguiente, que la suspensión pues sufre. ¿Y por qué? Porque un neumático muy inflado es como un balón muy inflado. Un balón muy inflado, vosotros le ponéis a botar y ¿cómo bota? ¿Mucho o poco? Mucho. Pues las ruedas muy infladas les pasa lo mismo. Van, en vez de ir en contacto con el suelo, van botando. ¿De acuerdo? En vez de ir en contacto con el suelo,
Esas ruedas que van muy infladas, en vez de ir en contacto con el suelo, pues van pon, 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 pon. Entonces nos estamos cargando la suspensión, pero también nos estamos cargando la dirección. Nos estamos cargando la dirección. Que tienes que ejercer más en la dirección también. No, la verdad es que el esfuerzo va a ser menor. Al estar muy inflado, es increíble, la dirección va a estar mucho más suave. Es como cuando después de haber pinchado la bici arreglábamos ese pinchazo y medíamos la presión con los dedos, ¿no? Que luego parecía que la bici corría hasta más. Y es porque le habíamos dado presión a las ruedas, pero de cojones, ¿no? Pues en el coche pasa lo mismo. La dirección va a estar muy suave, ¿vale? Pero como está continuamente botando el coche, todos los elementos mecánicos de la dirección también los estamos jodiendo. Perfecto en casa. Sí, perfecto. Bien, seguimos. Vamos. Oye, si está descompensada entre ruedas. ¿Qué significa que se está descompensada entre ruedas? Pues, por ejemplo, que tenga una rueda 2,5 kilos y esta 1,5 kilos. Porque si es medio kilillo, bueno, pero como sea 1 kilo, la que podemos liar es cojonuda, ¿vale? Es cojonuda. Bien, las reacciones del vehículo se hacen imprevisibles, sobre todo al frenar, al acelerar y al girar, que por supuesto es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo, ¿vale? Las reacciones del vehículo se hacen imprevisibles. Puede ser que el vehículo vaya donde quiera, sobre todo, vuelvo a repetir, al frenar, acelerar, ¿vale? O al girar el volante. La frenada es irregular, ya que el vehículo a la hora de frenar, en vez de seguir recto, pues depende de dónde esté la rueda desinflada, ¿vale? Se va a desviar para un lado o para el otro, ¿vale? Si, por ejemplo, esta tiene 2,5 kilos y esta tiene 1,5 kilos, posiblemente a la hora de frenar, el vehículo tiende a irse ¿a dónde? A la derecha. ¿Vale? Posiblemente. ¿De acuerdo? Se reduce notablemente la estabilidad, la adherencia, ¿vale? La seguridad, con lo cual es algo bastante peligroso. Es algo bastante peligroso. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Factores que intervienen en el desgaste prematuro de los neumáticos. Por supuesto, los neumáticos tienen su vida útil. ¿Vale? Es decir, tienen unos kilómetros que pueden recorrer y a medida que van recorriendo kilómetros se van desgastando. Pero hay factores que podrían hacer que ese neumático se desgastase antes de tiempo. Bien, por ejemplo, la velocidad excesiva. Cuanto más rápido circules con el coche, antes se desgastan los neumáticos. ¿Vale? Antes se desgastan los neumáticos. Otra causa, una conducción agresiva. Una conducción agresiva, haciendo ruedas, trompos. Eso provoca, este neumático no va a durar ni vamos, ni un asalto. La temperatura. En verano, el asfalto, por la temperatura ambiental, el asfalto está más caliente. El neumático se va a desgastar más en verano, ¿vale? Se desgasta más en verano que en invierno. ¿De acuerdo? El exceso de carga, no la carga, el exceso de carga. El exceso de carga. ¿Y por qué he puesto este dibujo? Porque vamos a ver. Si a ti el fabricante te dice neumáticos, 2 kilos, la banda rodadura va a estar en contacto con el suelo, toda. Ahora, cojo y meto una carga bestial, a lo bestia. Pues aunque el neumático tenga 2 kilos, ¿vale? El neumático va a adquirir esta forma, como si estuviese como Ahuevado. desinflado, como si estuviese desinflado. Sí. Y hay peligro de reventón. ¿De acuerdo? Sí. Y hay peligro de reventón, ¿eh? Hay peligro de reventón. Más el tipo de firme, el uso de cadenas, ¿vale? Es decir, las cadenas desgastan los neumáticos de esta manera. El tipo de firme es un firme en mal estado, madre mía. Esto no es lo mismo circular por tierra que por asfalto. ¿De acuerdo? Sí. Más
el mal reglaje de los frenos, que frenen de forma desigual el freno de la derecha que el freno de la izquierda, ¿vale? Pues va a hacer que se desgaste prematuramente un neumático antes que otro, ¿vale? El mal estado de los amortiguadores. Si los amortiguadores están en mal estado, fijaos que los neumáticos se van a desgastar de una forma muy curiosa, que es por puntos, miradlo, por puntos. Va a ser curioso, va a ser curioso. También la desalineación de las ruedas. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Las ruedas, en teoría, la banda de rodadura tiene que ir pegada al suelo, toda, ¿no? Sí. Pero hay algunas veces, esta sería la banda de rodadura, vamos a pintarlo como es debido. ¿Dónde está? ¿Dónde está el rotulador? Aquí, que no veo, macho, hoy. Imaginemos que esto es el asfalto, ¿vale? Y la banda de rodadura tiene que estar toda la banda de rodadura en contacto con el suelo. Pero ¿qué ocurre algunas veces cuando pegamos, pues, contra un bordillo o circulamos normalmente por una carretera en mal estado? Pues que el neumático es algo curioso, pero va a ponerse de esta forma. ¿Qué se está apoyando más? ¿Qué lado se está apoyando más? Este de aquí. Sí. Pues va a ser curioso, porque ese lado se va a desgastar prematuramente y el otro lado sigue teniendo dibujo. A esto se le llama falta de paralelo o desalineación de las ruedas. ¿Esto cuando lo arreglan? Bueno, esto para arreglarlo hay que llevarlo al taller. ¿Vale? Hay que llevarlo al taller. Perfecto, es decir, produce esto, el que se desgaste solamente por un lado. ¿Eh? ¿Lo hemos entendido? Sí. Bien, la exposición a una fuente de ozono, ahora que está de moda para desinfección las máquinas de ozono, pues probar. Poner una máquina de ozono en funcionamiento dentro de un garaje en el que haya un coche. Las ruedas que no se vayan, no estoy diciendo que se vayan a deshacer al momento, sino que te la va a cargar antes de tiempo. ¿Vale? Bien, la presión de inflado incorrecta. La presión de inflado incorrecta. La falta de equilibrado de las ruedas. ¿Qué es eso de la falta de equilibrado de las ruedas? Vamos a ver. Cuando nosotros nos cambian las ruedas, una rueda, por así decirlo, voy a intentar explicarlo de tal manera que lo entendáis, ¿vale? Una rueda en todo alrededor tiene que pesar por todos lados lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, si por aquí pesa 1 kilo, por aquí 1 kilo, por aquí 1 kilo, por aquí 1 kilo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en esta vida no hay nada perfecto, acepto yo, claro. Entonces puede ser que o bien el neumático o bien la llanta pues tengan una pequeña deformación y que le falte peso. Que por ejemplo, aquí en vez de haber, en esta zona, en vez de haber 1 kilo, ¿vale? Pues haya 990 gramos. ¿Pues qué ocurre? Ese coche a una determinada velocidad, sobre todo a 90 kilómetros por hora, vamos a notar que la dirección vibra. Y es por este motivo, porque en un lado de la rueda le falta peso. ¿Qué es lo que hacen los que te cambian la rueda? Pues que le suelen poner un hierrito para igualar el peso que le falta a esa rueda. ¿De acuerdo? Es decir, sería un hierrito que en este caso sería de 10 gramos, que es el peso que le falta a esa rueda para que esté equilibrada. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. La Datos falta de equilibrado se habíamos puede ido. ser, la causa principal de falta de equilibrado son o bien el cambio de neumáticos, que es lo que suele ocurrir normalmente, la pérdida de los hierrecitos estos que Sí. yo he dicho, abolladura de la llanta, ¿vale? Abolladura de la llanta, desgastes irregulares y cortes. Desgastes irregulares y cortes, ¿vale? Venga, mejor me está llamando este muchacho. Y yo le he cortado. ¿Me estáis escuchando, no? Sí, sí. Se corta de vez en cuando, pero no, se escucha. Ahora te has ido otra vez. Freno, otro disolvente. Buenas, Ángel. Sí, Mira, soy Juan, el técnico de Yo como Móvil. Tenemos una instalación para hoy, ¿verdad? sí. Vale, de acuerdo. Pues salgo para allá, estoy en Jaraí, ¿vale? Salgo para allá, que tarde en llegar.
Vale, de acuerdo, aquí esperaré. Venga. Venga, hasta luego. Y luego el contacto prolongado con grasa. Si tú, por ejemplo, Juan, imagínate que a un vecino no le quieres, ¿no? Que le odias a muerte. Pues es curioso. Y quieres putearle de forma, ¿cómo diría yo? Sutil. Sutil, ¿no? Sin que él se dé cuenta. Porque claro, si le rajas la rueda, él se da cuenta, ¿no? Con lo cual ya le estamos haciendo la putada. Pues, ¿cómo puedo hacer yo para joderle la rueda? Pues le vais echando poquito a poco, de vez en cuando, un poquito de disolvente, ¿vale? O líquido de freno en la rueda, un poquito de gasoil, y os estáis cargando la rueda, pero a base de bien. ¿Eh? Un poquito de AKH7, ¿vale? No he dicho nada, por favor, no he dicho nada. ¿Vale? No, si no me escucha ningún joven. De acuerdo. Uria, no, Uria. Uria y María yo creo que son las majones. Bien, seguimos, seguimos. Seguimos. Ya nos queda poquito, ¿vale? Ya nos queda poquito. Vamos a ver. Bien. El reventón del neumático. Ya hemos dicho por qué se suele producir normalmente. Que ya he añadido tres, es decir, una es baja presión de inflado, otra que se nos esté pinchando la rueda, ¿no? Y la otra por exceso de carga, ¿vale? El reventón del neumático. ¿Qué peligro conlleva el reventón del neumático? Pues mirad, por ejemplo, la primera imagen que veis aquí es el coche de un alumno mío, de un ex alumno mío, por no mirar la presión de inflado de los neumáticos. Hay riesgo de salirse de la carretera. Yo soy el técnico. Mire, ¿te viene mejor que lo hagamos por la tarde? A mí me vendría perfecto. ¿A qué hora sería? Pues no sé, es que me han metido más trabajo aquí en Jaraí y pues no tengo que ir para allá de Turbén, ¿sabes? Pero Bien, vamos, no creo yo a las 5 o 6, por ejemplo. me vendría perfecto. Venga, pues perfecto. Pues yo te llamo igualmente un ratito antes de ir para allá, ¿vale? Venga, vale. Hasta luego. Hasta luego. Y luego también me escucháis, ¿no? Sí, sí, Y luego sí. hay riesgo también, por supuesto, de volcar. Vamos, pues si quieres vete ya para casa. ¿Vale? En caso de reventón, ¿qué hacemos? Sujetar firmemente el volante. ¿Vale? Sujetar con narices el volante. Porque pasa una cosa. Lo que va a entrar en contacto con el asfalto, en caso de reventón, de un neumático, lo que va a entrar en contacto con el asfalto, atentos, va a ser la llanta. La llanta. Y la llanta es metálica. ¿Sabéis cómo actúa la llanta en caso de que toque contra el suelo, contra el asfalto? Como el ancla de un barco. Como el ancla de un barco. Va a rodearte el coche de una manera descomunal. Con lo cual hay que coger el volante con muchísima fuerza. ¿De acuerdo? Mantener el pie en el acelerador. Mantener el pie en el acelerador. Pero no hay que seguir acelerando. Hay que irle soltando poquito a poco. No de golpe. Porque si lo hacemos de golpe es como si estuviésemos frenando y volvería a hacer lo mismo, la llanta con el asfalto, ¿vale? Y por supuesto lo de frenar, por ejemplo, nunca se aconseja frenar si la rueda que se ha reventado en la delantera. Si la que se revienta en la trasera, claro, al frenar como se inclina el coche, ¿vale? Como se levanta la parte trasera, pues ahí podríamos llegar a frenar un poquito. Pero vamos, lo mejor es no frenar o frenar lo menos posible, en caso de reventón de un neumático. ¿Perfecto en casa? Sí, perfecto. Hola, me pongo yo aquí, me borro. Vamos, venga, vamos a su actividad. ¿Vale? Muy bien. Y hombre, hay No que sé, ver. vaya. ¿Me veis? ¿Veis el ordenador? No, se ha quedado en negro. Para ahí en negro se ha quedado y no se ve. Esperaos. Yo sí veo la pantalla. ¿Tú sigues la pantalla? Sí. A ver. Julio, ¿me ves ahora? Ah, se ha desconectado Julio. Vale, vamos a conectarla de nuevo. Vamos a conectarla de nuevo. A ver, que ya estamos acabando. A ver si vamos a tener problemas ahora. Compartir. Vale.
¿Ve la pantalla del ordenador? Sí. Sí. Vale. Además de la presión de inflado, pues ¿qué hay que mirar? Pues que no haya deformaciones. ¿Eh? Esto es muy peligroso. Todo lo que presento en las imágenes, cualquier deformación en un neumático es un poquito raro. Por favor, cambiar esos neumáticos. Inmediatamente, ¿eh? Inmediatamente por vuestra vida. Pero esa Por- esa es la cámara por dentro, ¿no? Que está mal puesta, ¿o No, cómo? no, 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 es la misma cubierta, la misma cubierta. Una cámara no hace esto. Ah, Para que una cámara sobresaliese por aquí tendría que estar la cubierta rajada. Y es la misma cubierta. La vale, misma vale. cubierta. ¿Vale? Sí. Yo eso lo he tenido en algunos coches, en algunas ruedas. Hay que mirar la profundidad del dibujo. ¿Vale? Ya sabemos que la profundidad mínima es 6. 1,6 milímetros. Hay que mirar que no haya desgastes irregulares, porque si los hay, pues hay que cambiar el neumático y arreglar ese defecto que tienen los neumáticos. Hay que mirar a ver si hay grietas. Normalmente, estas grietas, tengo que decir que o bien es porque un vecino os ha puteado a vosotros, ¿vale? O bien porque los neumáticos tienen más de 5 años. ¿De acuerdo? Así que Sí. mucho cuidado. Y luego, por supuesto, hay que vigilar los cortes, que también son tremendamente peligrosos. Por aquí, ¿no ves por aquí, Juan? Si este neumático fuese con cámara, por aquí sería peligroso que, por supuesto, saliese la cámara. Sí. Si tengo la oportunidad, algún día, lo que pasa que es que cuando llego a la finca de mi padre nunca me acuerdo. Mi padre en la rueda grande del tractor tiene una pedazo raja de cojones. Pues le va sobresaliendo la cámara. Y eso es tremendamente peligroso. Tremendamente peligroso. Mi padre encima que se mete por los jarales, tiene narices. Bien, ¿cuándo hay que sustituir los neumáticos? Pues cuando la profundidad del dibujo sea inferior, ¿eh? Cuando sea inferior o obligatorio, cuando sea inferior a 1,6 milímetros. ¿De acuerdo? Obligatorio. Ayer expliqué que todos los neumáticos tienen indicadores de desgaste. Generalmente esos indicadores de desgaste están situados en el surco más ancho, para que sean vistos con facilidad. Y aquí a los lados hay una marca que te indica, normalmente es un triangulito, que te indica justamente dónde está el indicador de desgaste. ¿Vale? Pero bueno. ¿De acuerdo? Sí. Esto ya, pues ya no os pertenece a vosotros. ¿Eh? Esto ya es para los de camión. Pues dicho esto, lo dejamos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, Ángel. Gracias.